Y bueno, arrancamos entonces con este tema que es bases de datos no SQL. La importancia de este tema es que, bueno, ustedes se acuerdan que estos sistemas que estamos viendo, en realidad, pueden ser, la arquitectura, la configuración de estos sistemas puede ser variada, no necesariamente tiene que ser implementado el Data Warehouse en una base de datos relacional. ¿Se acuerdan que podíamos tener ese Data Warehouse o no tener ese Data Warehouse en sí mismo y tener las herramientas que definen los cubos o las herramientas de frontend conectadas directamente con distintos tipos de fuentes de datos? Entonces, por eso nos parece importante esto es una pasada muy rápida sobre algunas bases de datos no SQL, solo algunas que seleccionamos, muy general. Ustedes saben que hay un curso, en realidad hay una electiva que, bueno, justo este año no se dictó por un tema de disponibilidad docente, pero normalmente se dicta en el primer semestre un curso que se llama Bases de Datos No Relacionales, que trata de profundizar justamente y trabajar directamente con algunas de estas bases de datos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer nosotros ahora es simplemente revisar, comentar algunas, porque queremos en el curso incluir trabajo con las bases de datos documentales. Bueno, vamos a comentar las bases de datos documentales o de documentos, el formato JSON, que es el que se usa para estas bases de datos, las bases de datos columnares, que un ejemplo es la base de datos de nombre Cassandra, y las bases de datos de grafos, que la más estándar y conocida es la que se llama Neo4j. Bueno, nosotros tenemos sí conocido y ya venimos utilizando, en este caso, las bases de datos relacionales, pero ustedes saben que existen otros modelos de datos, como pueden ser estos tres, que vamos a comentar aquí. Vamos a empezar por las bases de datos de documentos. ¿tá? Es una base de datos que es no relacional, y lo que hace es almacenar los datos en documentos estructurados, ¿tá? Normalmente en formato JSON. El antecesor al formato JSON es el XML, que supongo que muchos de ustedes lo deben conocer, lo deben haber utilizado. En particular van a ver que Pentaho usa este formato, el XML, para guardar, por ejemplo, las definiciones de los cubos. Todas las definiciones de los cubos ustedes los van a hacer a través del esquema Workbench, que es una herramienta que nos da una interfaz para definir los cubos. Sin embargo, todas esas definiciones quedan guardadas como archivos XML. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? de que justamente XML es un formato que se usa para diversas cosas, ¿tá? Por ejemplo, para de alguna manera lo que se le llama serializar información, por ejemplo, en este caso Pentaho lo usa para las definiciones de los cubos, pero en realidad es un formato que nace un poco para el intercambio de datos, ¿tá? Como una forma liviana, en comparación con lo que es manejar toda una base de datos relacional, una forma liviana de intercambiar datos. Entonces JSON es, ya les digo, como una evolución, de alguna manera, del formato XML, que simplifica un poco esa forma de escribir los datos, porque XML es muy, lo que se llamaría verbose en inglés, en español no sé cómo lo diría, pero tiene como demasiadas declaraciones, es como muy pesado, y JSON aliviana todo eso y es un formato más ameno y más fácil. Bueno, y nacen un poco para, justamente en el mundo de las aplicaciones web, para poder intercambiar datos en ese entorno. ¿Cómo es el JSON? ¿tá? Tiene dice ahí, como una jerarquía de almacenamiento, ¿no? Entonces tenemos la idea del documento. El documento es la unidad básica de almacenamiento.
cuando hablamos de un documento en estas bases de datos o en este formato, ojo, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros normalmente le llamamos documento, que es a todo el archivo, ¿no? No, en este caso, documento es otra cosa, es como tomar el formato tipo récord de datos, eso es un documento, como dice ahí, comprende uno o más pares de tipo clave-valor, o sea, tenemos las claves que serían como los nombres, lo que sería como en la analogía como nombres de atributos, en la analogía con las bases relacionales, cada nombre de atributo con un valor. Entonces, un documento es un conjunto de esos pares clave-valor. Adentro de un documento puede haber otro documento, o sea que tengo documentos anidados, y también puedo tener matrices, que son los arrays, ¿no? Los arrays, además, adentro también pueden tener documentos, entonces puedo tener una estructura jerárquica compleja adentro de los propios arrays. Quiere decir que esto nos permite, el JSON, toda una estructura donde yo puedo ir anidando cosas y puede quedarme como estructuras bastante complejas. Después tengo entonces esa unidad básica que son los documentos, y después tengo las colecciones. Una colección es un conjunto de documentos que normalmente, como dice ahí, comparte un propósito común, o sea, tiene como un objetivo esa colección. Por ejemplo, el objetivo de guardar datos de personas. Entonces tengo la colección personas, y dentro de esa colección personas tengo todos esos documentos que cada uno corresponde a una persona, ¿no? Un documento correspondería a una entidad, si hablamos conceptualmente, ¿tá? Y la colección es el conjunto de las entidades. Bueno, y lo que tienen estas bases de datos, todas ellas que vamos a comentar, es que son mucho más libres en cuanto al esquema. Son en realidad totalmente libres, no tengo un esquema fijo como nosotros venimos acostumbrados a trabajar con las bases de datos relacionales. Entonces, por eso, como dice acá, los documentos de una colección no tienen que ser del mismo tipo, o sea, ni siquiera tienen que, yo puedo tener una colección personas y mi idea es que cada documento corresponda a una persona, pero nada me va a obligar a tener eso así, podría tener otros tipos de cosas adentro de la misma colección. O sea que hay una libertad total. Además me pasa que por más que yo represente personas con los documentos, podría cada documento tener información distinta de las personas, ¿tá? Entonces, tenemos esa característica de que hay total libertad en realidad para los datos. Una cosa que me acabo de acordar que no comenté en realidad, que tenía un ejemplo mucho más cercano para comentarles sobre, hace unos minutos cuando hablamos de XML, es que ustedes en la fuente de datos para el laboratorio que están haciendo, justamente la fuente donde tienen todas las adjudicaciones está en XML, ¿no? Así que más que ejemplo van a tener que manejarse a ese XML, van a tener que conocerlo bien, y bueno, y ahí van a tener trabajo con ese formato. Bueno, entonces, entrando más en detalle sobre esto que estábamos definiendo de JSON. Imagínense, por ejemplo, esto es un ejemplito chiquito, ¿no? Si tuviera una base de datos relacional donde tuviera películas, actores, perdón, películas y actores relacionados entre sí, tendría tres tablas, ¿no? Una tabla de actores con la clave actor ID, actor name, una tabla films, acá que son las películas, con film ID y la clave, y estos dos atributos, y otra tabla que relaciona, donde tengo el identificador del actor y el identificador de la película, ¿no? Tendría estas tres tablas entonces en la base relacional. En una base de documentos, donde tengo todo en este formato JSON, podría tenerlo hecho de esta forma. Podría, porque no es la única manera, ¿no? Pero una forma donde, como podría tener esto representado sería así. Este es un documento donde tengo el identificador con un número, el título de una película, o sea, acá tendría los datos de la película, título y categoría, o sea, identificador, título y categoría,
Después tengo actores, y en actores tengo otro documento en donde tengo, perdón, sí, está bien, o sea, tengo un array, en realidad vieron que acá hay un corchete, estos corchetes en realidad se usan para los arrays, porque yo adentro de una película podría tener muchos actores. En este ejemplo tengo uno solo, que es con el identificador 65 y este nombre, ¿tá? Pero acá, si tuviera más actores, fíjense que acá tenemos, en el otro caso, vamos a ver mejor esta otra película, donde tengo actores, y acá empieza el array, y tengo 3 actores diferentes separados por coma. Y cada uno de esos actores es otro documento, ¿verdad? Lo que no les dije que los documentos siempre está, cada documento abre con una llave y cierra, ¿no? La llave. Entonces, cuando tengo un documento adentro de otro, voy a tener una llavecita para marcar, o sea, 2 llaves para marcar cada una de los documentos que están adentro. Entonces, acá tendríamos el array de actores, acá tendríamos, esto sería el documento que corresponde a la película 115. Bueno, dentro del array de actores, cada uno de los actores, y acá tendríamos, en realidad acá se ven tres películas, ¿no? Esta sería una, esta sería otra que viene acá, ¿tá? Cada una de ellas, entonces, a cada una de estas películas le corresponde un documento. Y todo esto junto sería una colección, ¿tá? Entonces, este es el formato JSON más o menos mostrado aquí. Igual vamos a seguir mostrando un poquito más cómo es esto del JSON. Bueno, existe un manejador de base de datos de documentos que es MongoDB, ¿sí? Que su nombre viene de este término que significa gigantesco. Es una base de datos orientada a documentos, entonces multiplataforma. Bueno, en realidad el formato exactamente de MongoDB se llama Bison, pero en realidad es la misma idea de JSON. Pero bueno, Mongo es un manejador que maneja este tipo de archivos con este formato y nos permite hacer consultas, tiene su propio lenguaje como si fuera un SQL para hacer consultas sobre esos datos. Bueno, se usa con frecuencia para aplicaciones móviles, administración de contenido, análisis en tiempo real y aplicaciones relacionadas con Internet of Things. En realidad, es muy práctico para todo lo que es datos que vienen de Internet y que pueden variar en sus formatos, y además que necesito rápidamente poder guardar esos datos sin las complicaciones que me trae una base de datos relacional, que tiene un esquema fijo, que tiene una cantidad de restricciones y de controles. Esto es como una cosa mucho más libre, donde yo guardo los datos y bueno, y después los puedo consultar. Por supuesto que no está diseñado, no está pensado para datos transaccionales porque no tiene ninguna de las seguridades que nos brinda una base de datos relacional, ¿verdad? No tiene ninguna de las garantías que nos brinda una base de datos relacional. Entonces, como todas las cosas, hay que ver para qué casos esto sirve y tiene sentido y para qué casos no. La ventaja más grande es esto, ¿no? Cuando no hay una definición de esquema clara, la ventaja más grande es esa de que no me obliga a tener un esquema fijo, sino que ese esquema es variable, totalmente variable, entonces si mis datos no siempre vienen igual, o si mis datos cambian en un momento, antes traían nombre y ahora traen nombre con todo junto ahí, y ahora traen nombre y apellido por separado, bueno, eso cambió, no me genera ningún problema, yo ahora voy a tener nombre y apellido por separado, o sea, cualquier tipo de evolución en cómo yo recibo los datos, yo lo voy a poder seguir guardando en esta base de datos porque no tengo esa cosa fija que me impone el modelo relacional. Entonces, digamos, un poco la estructura es así, yo tengo
varios documentos y los agrupo en colecciones. ¿Tá? En general, si yo trabajo con cierta prolijidad, la idea es lo que les decía hoy, que cada colección vendría a ser como un tipo de información diferente que yo decido tener, ¿no? O un conjunto de entidades diferentes que yo decido representar. Y la base de datos en Mongo es el conjunto de colecciones. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que estábamos viendo de películas, tendríamos, por ejemplo, en la base de datos de IMDb, dos colecciones, una que se llama Movies y otra que se llama TV Series, y entonces en cada una, por ejemplo, de Movies, cada documento sería una película diferente, lo mismo dentro de la serie. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen o levantan la manito, yo lo estoy viendo acá. Sí, Quería Agustín. preguntar. No, Ah, perdón. Francisco, perdón. Sí. Ah, está Dale. bien. Yo quería preguntar, como en este formato, y justamente está algo que hablaba en el documento, si mal no recuerdo, en el artículo, como que al ir repitiendo siempre los nombres de las claves, como que termina ocupando bastante más espacio que el modelo relacional. Es, o sea, Mm. es algo necesario por el tema de la flexibilidad de esquema. ¿Qué cosa si es necesario? Claro, porque eso de pasar repitiendo, yo que sé, las claves en cada, por ello que sé, en cada documento, como que uno repite las Ah, claves, vuelve a las poner. claves, sí. Bueno, es así el formato. Pasa que justamente, como vos decías, eso lo necesito porque como yo no tengo un esquema fijo, en cada caso voy a tener que decir, mira, vamos a avanzar acá, por ejemplo, ¿no? Acá tengo, ay, espera un cachito que se me armó un lío con la ventanita esta. Eh, Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿no? Del documento, donde tengo título, duración, rating, bueno, release date, bueno, género, director, todo eso. Como eso es variable y a mí me puede venir, o sea, yo podría tener en un documento estas claves o podría tener otras. Ojo acá, cuando hablamos, porque ahora cuando Francisco me estabas haciendo la pregunta y dijiste claves, yo pensé en claves con el concepto nuestro de clave de base de datos, pero acá en realidad le llamamos claves a los nombres de los atributos, porque estamos como en ese modelo que se llama de clave valor, ¿no? Key value. Entonces, ojo que no nos armemos lío con la terminología, ¿no? Pero entonces, estas que vamos a llamarle mejor nombres de atributos, que es como estamos acostumbrados, hay que ponerlo cada vez porque justamente es variable, entonces podría ser podría ser otro. Y por más que si uno es prolijo va a tener más o menos los mismos, debería tener los mismos nombres en todos, podría eh, to ser totalmente distinto en cada documento. O sea, es como una libertad total en esto. Entonces, por eso es necesario, sí, aunque ocupa todo el espacio de tener eso escrito, es necesario que esté siempre. Y además es así el formato, ¿no? Como está definido. Bueno, este es un ejemplo un poco para mostrar que puedo tener distintos tipos en los datos de los documentos, ¿sí? Se usan, bueno, comillas para los strings, puedo tener datos numéricos, puedo tener tipo fecha. Esto es de Mongo en realidad, ¿no? Es MongoDB que me permite, que distingue estas cosas. Bueno, acá lo que les decía hoy del documento embebido, esta es la idea del documento embebido, ¿tá? Si yo para la película quiero tener en el lugar, en el campo, digamos, director, todos los datos del director, entonces hago un documento embebido, un documento ahí adentro, en donde puedo poner varios atributos para ese director. Bueno, acá en género tengo un array, ven que lo marco con los corchetes. Un array es una lista de valores. Y acá en Filmography, fíjense, dentro del documento embebido que tengo para director, tengo Filmography que tiene
a su vez un array, que eso es un array, o sea, si este director tuviera más películas, que sí, que estoy segura que tiene, pero acá hay una sola, pero si yo tuviera varias, tendría coma y dentro de este array todas las películas de ese director. ¿Se entiende la estructura? ¿Alguien quiere preguntar? Fíjense que puedo hacer estructuras bastante complicadas y como, o sea, complejas y profundas, digamos, en los niveles, ¿no? Porque puedo meter array, dentro del array otros documentos, o puedo meter documentos dentro del documento arrays, o sea, lo que quiera. Bueno, y se le llama, esto que comentaba antes, de que es totalmente libre lo del esquema, eso se le llama schemaless, muy comúnmente en, en los artículos, en los trabajos, se dice que no hay esquema, ¿no? Aunque en realidad después la gente en el uso termina tratando de tener un esquema bastante estándar, porque si no es como inmanejable, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si tengo este caso de películas, podría tener una película donde tengo todo esto, título, duración, rating, género, con el array, todo esto, y otra, la misma colección, donde tengo solo título y duración, ¿está? Y no hay ningún problema. Entonces tendría, por ejemplo, en mi colección de películas, cada documento es una película y cada documento puede variar en su estructura, ¿está? El hecho de que yo, por ejemplo, mantenga ciertos criterios, por ejemplo, títulos, le llame siempre igual, y duración, bueno, me va a permitir después trabajar con esos datos con cierta coherencia, o con cierta, automatizar de alguna manera el uso de estos datos, ¿no? Entonces, como me permite Mongo, por ejemplo, hacer consultas, bueno, eso se va a poder hacer si yo tengo las cosas escritas, por ejemplo, con el mismo nombre, ¿no? En los campos para poder, pues, trabajar con ellos. Sí, Francisco. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a agregar un documento nuevo a una colección, entonces lo único que se fija es que respete bien el formato, o sea, tenga lo que tenga, lo agregás solo porque respeta bien el formato de Lo único que se JSON fija, o JSON. lo único que se fija aquí en la base de datos, Claro, o sea, es así, o sea, para agregar un documento, o sea, cualquier documento que uno quiera meter en la colección, uno lo único que se fija es que sea un documento válido y no importa mm, nada, lo mete igual. bueno, yo no tengo tan claro qué cosas controla Mongo. La verdad que no la domino la base de datos. Pero en principio, eh, me animaría a decirte que no te controla nada. O sea, justamente, o sea, que sí que sea la anotación aceptada del formato, pero no lo que vos le metas adentro, digamos. O sea, podría ¿Puedo realmente ir libre. responder ahí? Sí, Maximiliano, sí, dale. No, al ser orientado a documentos puedes insertar cualquier tipo de cosa, salvo que vos le puedas restringir, agregarle índices, por ejemplo, agregarle condiciones de unicidad, unique, por ejemplo. Aunque tengas un arreglo de documentos, puedes obligar que todos los documentos dentro del arreglo embebido tengan una propiedad, y si no cumple eso te da una restricción. Que tenga cierto campo, por ejemplo. Sí, siempre y cuando se lo configures. Y con Claro. respecto al tipo también, porque por ejemplo acá Sí, la duración, uno es numérico y el otro es un string que dice sí. 148 minutos. Bien. Si usas un conector, por Así. ejemplo, como Mongoose, y te haces un esquema, el tipo tipa los campos del documento y te obliga. Pero si no, puedes tener un documento con pila de colecciones o con pila de tablas, poner columnas, o sin una sola, no le importa. Bien, gracias. Gracias. También lo que ha ido pasando, bueno, los que manejan Mongo, bárbaros, si tienen cosas para aportar, este, nos ayudan, pero lo que ha ido pasando también es que han ido agregando cosas que se pueden hacer, como lo que decía Maximiliano recién, de que puedes poner un unique, o en general, bien, es como raro, ¿no? Porque por un lado estas bases de datos nacen con la gran ventaja de que uno puede hacer cualquier cosa, y
y la característica de que, bueno, no hay restricciones, entonces tengo total libertad, pero bueno, eso tiene sus contras, de que después van a haber o ningún control de las cosas, y puedo tener, bueno, hay muchas desventajas que puedo tener, como inconsistencia de datos, y bueno, todo lo que me aseguraban las bases de datos relacionales ya ahora no las tengo aseguradas. Entonces nacen con toda esa característica, sin embargo, con el paso del tiempo van agregando funcionalidades, que es como bastante paradójico, porque entonces por momentos parece que quieren tender a poder hacer las cosas y restringir las cosas como lo hacen en una base de datos relacional. Entonces, bueno, le van agregando controles y cosas cada vez más, pero son opcionales, ¿no? Uno puede usarlas y atenerse a esas cosas o no. Por ejemplo, esto que decía Maximiliano de los tipos, del control de los tipos, o el control de la unicidad, etc. Bueno, seguimos. Entonces, para que quede, es muy importante que para los que lo ven por primera vez, se entienda bien cómo es esta estructura de estas bases. Entonces tenemos acá un poco la analogía con las bases de datos relacionales, ¿no? En base de datos relacionales yo tendría una base de datos que sería esta base de datos de películas, o sea, que se llamaría, por ejemplo, MoviesDB. Dentro de esa base de datos tendría las tablas, por ejemplo, Movies sería una tabla. Dentro de las tablas tengo filas, y además por otro lado, tengo las columnas de la tabla. Y bueno, en base a datos relacionales le llamamos celda, en general le podemos llamar celda a cada uno de los datos o de los valores que tengo en la tabla, ¿no? Entonces tendríamos base de datos, tabla, fila, columna y celda. ¿Cómo sería esto? Lo análogo a esto en una base de datos documental. Bueno, tendría también la base de datos completa, MoviesDB. Una colección sería Movies, o sea, la colección películas. Dentro de eso tendría, la unidad sería documento, que sería para cada una de las películas. Ahora vamos a ver juntas las dos cosas para ver bien la analogía. Le podríamos llamar campo a cada una de esas claves, de clave valor o atributo. Entonces, por ejemplo, duration acá sería un campo dentro del documento, y valor a cada uno de esos valores. Entonces, si los vemos las dos cosas juntas, vemos acá que la colección sería lo análogo a la tabla en base a datos relacionales, el documento sería lo correspondiente a cada fila, el campo sería lo correspondiente a la columna, o capaz que mejor dicho podríamos decir al atributo, al nombre de atributo, pero también lo podemos ver como la columna, y el valor a lo que llamábamos celda en una tabla. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende la analogía? Bien. Bueno, y además en las bases de datos documentales se agrega el array, ¿tá? Que yo entonces dentro de un campo, digamos, en vez de tener un valor atómico, puedo tener un array, ¿tá? Y también puedo tener otro documento dentro correspondiendo a un campo, ¿no? Que eso es lo que en base de datos, ¿se acuerdan que en base de datos relacionales teníamos la primera forma normal, lo que se llama la primera forma normal, que lo único que nos exige es que los valores de los atributos sean atómicos? Entonces, es como lo básico del modelo relacional, es que yo adentro de lo que sería lo que recién llamábamos celda, ¿no? Que es el valor de un atributo en una tabla, considero solo valores atómicos, no puedo tener algo estructurado, ¿tá? Y eso acá deja de pasar. Yo adentro de lo que corresponde al valor de un atributo o de un campo, yo puedo tener
todo otro documento entero o puedo tener un array, o sea que tengo estructura adentro de los valores. ¿Tá? Esa es otra gran diferencia con las bases de datos relacionales. Bueno, y acá viene otra cosa interesante del modelo de datos documental. Y es estas dos posibilidades que me da, que es tener los datos totalmente embebidos unos adentro de otros, o usar un sistema de referencias entre los datos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo sería eso? Acá tenemos el ejemplo de dos películas, Inception y Memento, ¿no? Estas películas tienen, en este ejemplo, dos campos que son título y director. Entonces, en título tienen el valor y en director tiene embebido el documento con todos los datos del director. En este caso es muy chiquito el ejemplo, ¿no? Solo tengo nombre y fecha de nacimiento. ¿Ah? Entonces tengo las dos películas con el director, con sus datos adentro de cada una de las películas. Bueno, cada vez que aparezca una película de Christopher Nolan, va a aparecer todo de nuevo los datos de este director, ¿tá? Que podría tener muchos más atributos, y estarían todos repetidos, puestos adentro de cada una de las películas. Ese es el enfoque, digamos, de tener los datos embebidos. Puedo, si no, tener esta otra forma, que es dentro de cada película poner el identificador del director, y en otra colección, donde tengo la colección directores, por ejemplo, tengo una vez los datos del director Christopher Nolan. ¿Tá? Y si tuviera, ya les digo, 20 atributos, ¿no? 20 datos sobre este director, bueno, los tendría una sola vez acá, mientras que en el caso de embebidos aparecerían los 20 datos cada vez. ¿Tá? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en el caso referenciado es más parecido a lo que tenemos en una base de datos relacional, ¿no? Donde cuando normalizamos no estamos repitiendo todos los datos para cada cosa, y cada vez que lo utilizamos, digamos. ¿Sí? Si ustedes miran, por ejemplo, los datos de XML, los datos en XML que tienen en las fuentes, los datos sobre adjudicaciones, bueno, por ejemplo, cada vez que aparece la empresa a la que se adjudicó esa compra, nuevamente aparecen los datos de la empresa, ¿no? Se repiten cada vez. Tiene embebidos los datos de la empresa dentro de la adjudicación. Estoy pensando si hay alguna otra cosa ahí que muestre eso, pero en realidad, bueno, como en realidad son muy poquitos datos de cada cosa, no se ve tan chocante. Pero bueno, estas en realidad entonces serían dos formas distintas de tener los datos en este formato JSON, y bueno, con sus ventajas y sus desventajas. ¿Tá? Obviamente es igual que en las bases de datos relacionales. La ventaja de tener todo embebido en el lugar es que cuando hago consultas van a ser más eficientes porque tengo todo ahí, mientras que en este caso, cuando hago consultas, voy a tener que ir a buscar a otra colección para obtener los datos, para completar los datos del director. Entonces esto redunda, o sea, esto va directamente, impacta en la performance de las consultas. Bueno, y hasta ahí lo que les quería mostrar de base de datos documentales, muy general. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si esto les cierra con lo que vieron en el artículo. Igual ahora después vamos a repasar el artículo. Sí, Francisco. ¿El formato JSON es específicamente para esto? Porque es como, se adapta tipo tal cual al modelo documental. Entonces me surgió esa duda si se hizo específicamente para esto o no. En realidad nace como un formato, como les decía hoy, como ¿cómo se dice? Evolución del XML.
que existe el XML hace, no sé, hará 20 años que existe. O sea que en realidad vienen como formatos de, sobre todo para intercambio de datos, para tener una forma práctica de intercambiar datos, ¿no? Y estándar. Luego, digamos, con el uso del JSON empieza la idea y se definen como base de datos documentales, ¿sí? Y bueno, y viene MongoDB. En realidad el formato existe antes que, que el concepto de base de datos documental y las implementaciones. No sé si alguien quiere complementar mi respuesta a los que usan Mongo, estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta Sí, más. Alexander, sí. ¿Es posible repetir un nombre de key a un nivel, por ejemplo, name 2 veces o... Quiero hacer caer a los parsers, digamos, con un JSON válido, creo. Por ejemplo, Pará, sí, decime. si por ejemplo, en vez de meter un array en los actores, yo meto varios documentos, por ejemplo, actor, 2 puntos esto, actor, 2 puntos esto. ¿Puedo? Pará, vos decís, a ver si entiendo la pregunta. Repetir, la pregunta es si podés repetir el nombre de clave acá, Sí. o si podés cambiar el formato de lo que hay adentro. Si puedo repetir el nombre de clave y es válido, digamos. ¿Está? En realidad no, porque justamente la idea es que el formato es como la única cosa básica que tiene, así, o de las pocas cosas básicas es que vos tenés esa cuestión de clave-valor. Se llama Mejor. clave por eso, porque aparece una sola vez. No sé cuánto a Mongo, ya les digo, cuántas cosas, cuánto No, tantas cosas, pero en la teoría de JSON, en la digamos. teoría no deberías, no podrías repetir. Y además otra cosa interesante que hay es que hay identificadores, y esos identificadores, cuando uso identificadores, bueno, acá también me estoy metiendo en terreno que puedo equivocarme, pero se controla también que sean únicos, ¿no? Por ejemplo, el ID de director, pero también hay que ver en las implementaciones de los manejadores. Un Pero lo de lujo, la gracias. clave no, bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces, con este modelo documental es con el que ustedes van a tener que trabajar para la entrega del jueves que viene, ¿tá? Porque lo que vamos a hacer es, ese segundo cubo que ustedes diseñaron en el modelo conceptual, que es el cubo de oferentes, ¿sí? Van a implementar, en vez de hacerlo en la base relacional, como hicieron con el primero, donde hicieron la base relacional con la fact table, etcétera, las tablas de dimensión. Bueno, en vez de eso, lo que van a hacer es, en este formato, definir las cosas del cubo de oferentes. ¿Tá? Ahora después vamos a repasar el artículo, pero vamos a terminar de ver 2 ejemplos más de bases de datos no SQL. ¿Tá? Las bases de datos columnares. ¿Por qué son interesantes las bases de datos columnares en este contexto de este curso? Son especialmente interesantes porque justamente se usan mucho para implementar para implementar data warehouse, porque lo más importante de estas bases de datos es que almacenan por columna y no por registro. ¿Se acuerdan en el curso de base de datos cuando veíamos toda la parte de optimización y trabajábamos con cómo se guardaban por bloques los datos, por bloques en el disco, y decíamos, bueno, en un bloque entran determinada cantidad de registros de la base de datos, decíamos, bueno, en un bloque entran 150 registros. Y entonces, cuando recorríamos los datos, cuando recorremos usando SQL, hacemos joins o hacemos selecciones, ¿se acuerdan que teníamos que, en optimización tratábamos de calcular el costo de todo eso, y cómo lo pensábamos? Bueno, que se iba a disco y se traía un bloque de datos que iba a traer cierta cantidad de registros en ese bloque, pero siempre el registro entero, ¿no? Siempre era por registros. Bueno, las bases de datos columnares que hacen, piensan eso totalmente al revés.
guardan por columna. Entonces lo que guardan contiguo en la memoria, en el disco, es la columna. ¿Tá? ¿Y por qué eso nos interesa especialmente en Data Warehouse y se usa especialmente para Data Warehouse? Porque claro, eso nos da la practicidad de que cuando trabajamos haciendo resúmenes de datos, ¿sí? Con las medidas, cuando lo que hacemos es totalizar las medidas, de repente vamos a acceder a la columna entera y hacemos la totalización, entonces eso va a ser mucho más eficiente que acceder de la otra manera. ¿Tá? Entonces, bueno, entonces es lo que dice acá, en los sistemas de Data Warehouse rara vez se quiere procesar todas las columnas de una única fila. Además de eso, ¿no? En los sistemas de Data Warehouse en general no nos interesa tanto tener gran variedad de atributos juntos, sino que son muy poquitos. Y generalmente deseamos procesar los valores de una sola columna, pero de todas las filas. ¿Tá? Entonces las bases de datos columnares justamente abordan esta necesidad, y en este caso los valores para cada columna son almacenados en disco de forma contigua. Entonces, fíjense acá. Esto sería los datos, ¿no? Estos serían mis datos en formato tabular, donde tengo identificador, nombre, fecha, salario, ventas. Entonces, estos son mis datos. Si los guardo como se guardarían con una base de datos relacional, que sería, como dice acá, un almacenamiento orientado a filas, ¿tá? Voy a tener, bueno, la fila guardada, por ejemplo, en este bloque 2, toda la fila correspondiente a Jane, ¿no? Si lo guardo en un almacenamiento columnar, fíjense cómo se va a guardar. Tendría en el bloque 2, ¿tá? En este caso en el bloque 2 tengo todos los datos de esta persona, Jane, con su salario, las ventas que hizo y los gastos, mientras que en este caso, en el bloque 2, lo que voy a tener son, por ejemplo, todas las fechas de ventas para las distintas personas, ¿tá? O todos los salarios de las distintas personas, ¿tá? Eso es lo que guardo en cada bloque. ¿Se entiende? O sea que en cada bloque yo tengo los datos de una misma información, de una misma columna en este caso. Por ejemplo, todas las fechas, todos los salarios, etc. Y eso se utiliza a favor en las bases de datos que son Data Warehouse para que sean mucho más eficientes los cálculos. ¿Se entiende? Entonces, la gran particularidad de las bases de datos columnares es cómo se almacenan los datos. ¿No? En la interpretación, en la parte conceptual de la base de datos, sigue siendo bases de datos que le llamamos a veces de tipo tabular, porque son tablas, de la misma manera que son tablas en las bases relacionales. Pero acá la gran diferencia es cómo se almacenan los datos. Entonces, bueno, la idea clave es que vamos a leer solo las columnas que necesitamos, ¿tá? Entonces, las consultas que agregan los valores de una columna van a estar optimizadas, y además la compresión de los datos también es mucho menos costosa. ¿Cuáles son las desventajas? Que la recuperación, si yo lo que quiero hacer es al revés, entonces va a ser mucho más costoso, ¿no? Si lo que quiero es obtener una fila, entonces voy a tener que ir a buscar cada, como dice acá, como el ensamblaje de cada columna para poder obtener la fila de la tabla que necesito. Bueno, y por supuesto que si tengo uso de caché, puedo tener técnicas como para hacer más eficiente igual esa lectura. Bueno, también podría yo tener varias columnas que yo ya sé que las voy a consultar juntas en general, entonces puedo hacer que esas columnas se guarden juntas, entonces también me va a hacer que mejore un poco eso de cuando necesito traer varios atributos a la vez. Bueno, y un ejemplo de estas bases de datos es Cassandra, que es una de las más conocidas. Y una cosa que esto
es también una particularidad importante, muy importante, además de lo que decíamos hoy, ¿no? Cuando veíamos en el dibujito, decíamos, bueno, tengo una tabla y la diferencia está en cómo la almaceno. Bueno, no solamente, porque por ejemplo en el caso de Cassandra es una base de datos columnar que no me obliga a tener las mismas columnas para todos los datos que yo tengo. Supongo que estos datos de empleados, ¿tá? No es que yo tenga siempre que tener nombre, fecha, salario, ventas y gastos, podría tener distintas columnas para cada caso. Y ahí ya empieza otra vez el tema de la flexibilidad del esquema, como nos pasaba con las bases de datos documentales, que uno de los objetivos era tener esa flexibilidad en el esquema. Estas bases de datos también apuntan a, bueno, como yo almaceno por columnas, además no necesito obligarte a que siempre tengas las mismas columnas. Y ahí ya se puede distorsionar mucho y ir un poco hacia el concepto a través de esquemales, donde puedo tener o no tener, puedo tener distintos esquemas para distintas entidades de lo mismo, ¿no? Bueno, a diferencia de las bases relacionales, de los manejadores relacionales tradicionales, perdón, las tablas se pueden crear, modificar y eliminar mientras se está ejecutando y procesando consultas. Bueno, Cassandra tiene un lenguaje de consulta que se llama SQL. Solo puedo consultar utilizando la clave primaria, y es fácil de configurar y mantener independientemente de lo que crezca la base de datos. Bueno, esto es un poco subjetivo, fácil de configurar y mantener, un poco vago, pero bueno, es un poco las cosas a las que apunta esta base de datos. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Seguimos, y por último vamos a comentar sobre las bases de datos de grafos. Yo elegí estas también porque son bien diferentes, ¿no? Son tres mundos bien diferentes, documentales, columnares y grafos, no tienen nada que ver entre sí, y cada uno tiene como su aporte, digamos, su particularidad que puede ser de mucha utilidad, ¿no? Las bases de datos de grafos pueden ser de mucha utilidad, sobre todo cuando yo voy a guardar datos que por su naturaleza está bueno representarlos como grafos, ¿tá? ¿Y qué me aporta representar los datos como grafos? Que voy a poder hacer análisis, es para cuando yo quiero hacer análisis de esos datos, en donde es útil esa particularidad de que sean grafos, ¿tá? Por ejemplo, imagínense que, bueno, ahí hay otro ejemplo, ahora vemos viendo lo de la transparencia, pero un uso muy típico de las bases de datos de grafos es para representar las redes sociales, ¿no? Ahí eso ya es una red en sí misma, entonces, ¿qué mejor, qué más natural que representarlo en una base, en un grafo, ¿no? Donde yo puedo representar a las personas como nodos y las personas que están interconectadas, poder conectarlos como se conectan los nodos de un grafo. ¿Tá? ¿Qué tiene de bueno? Bueno, que todas las operaciones que se conocen de la teoría de grafos, todas las cuestiones que tienen que ver con la topología del grafo, análisis de la topología del grafo, yo lo voy a poder hacer sobre los datos. Y eso me agrega información o me da otra perspectiva diferente que no voy a tener naturalmente en una base de datos relacional o en una base de datos documental. Y hablando de cursos del INCO, ya que estoy, también les hago propaganda de otro curso, que es el que da Pablo Rodríguez Boca, que capaz que es un curso que en general no lo tienen muy identificado, no es de esos cursos que van cientos de estudiantes, que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es... se llama análisis de datos en... ¿Cómo era? Para análisis de datos de redes complejas. De redes complejas, ahí va. O a veces... o interrelacionados, ¿no? O bueno, ese es otro. Yo lo cursé el año pasado y era ese el nombre. Está, perfecto. Bueno, ese curso, bueno, sé que te habrá parecido, cómo habrá sido tu experiencia, pero a mí me parece que es muy interesante y apunta a ver los datos justamente representados
en un grafo. Ahora, ese curso justamente no está orientado a la base de datos, creo que no usa Neo4j, me parece, que es la base de datos de grafos más, ¿sí? No, la idea era No, o sea, con datos interpretadas en R, los datos para crear vos el grafo o sea, interpretar los datos para crear nodos y aristas. Como y que parte después de la los manejan como una matriz, ¿no? Claro. Si Eva te creas una materia de adyacencia y vos interpretabas los datos. Ahí va, Parte de la complejidad de la materia, eso. muy bien. Muchas gracias. Entonces, claro, es un poco distinto igual el enfoque del curso, de esto que yo les estoy comentando acá, que son las bases de datos de grafos, pero en realidad, básicamente es lo mismo, es la misma idea, ¿no? Es poder representar tus datos en un grafo, ¿tá? Y la utilidad que tiene mayor es justamente eso, cuando los datos, cuando aporta representarlos en un grafo, porque vas a poder hacer análisis que tienen que ver con el grafo y que te va a aportar otras cosas diferentes, ¿no? Y bueno, y en general creo que aporta cuando además los datos en sí mismos, o sea, la realidad que estás representando es una red de algo. Bueno, entonces esto está bastante como de moda ahora también, las bases de datos de grafos, también está bastante de moda, digamos, en lo que es la investigación, hay muchos trabajos ahora, y también hay trabajos sobre representación de cubos y de análisis multidimensional, o sea, lo que estamos trabajando en este curso, en este tipo de bases de datos. Después les voy a poner en el EVA una referencia de un artículo que es sobre eso, sobre Data Warehouse, sobre bases de datos de grafos, y también les podemos poner algún artículo sobre bases de datos columnares, por si a alguno le interesa profundizar en eso, que obviamente en el curso no vamos a llegar a poder ver todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, les decía que está bastante de moda estas bases de datos, y la que está siendo más utilizada, la más estándar, es esa que se llama Neo4j. Ahora debe venir en la próxima. Entonces, resumiendo todo esto que les decía, almacenan estructuras de datos que tienen topología de grafo, se basan en la teoría de grafos, la cual define los principales componentes. Como ustedes ya saben, un grafo no es más que vértices y aristas, pero además, acá en el mundo de los datos, lo que nos importa es que tienen propiedades, esos vértices y esas aristas. ¿A qué le llamamos propiedades? A lo que nosotros comúnmente llamamos atributos con valores. O sea, otra vez acá también la idea de clave-valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un vértice en donde ahí adentro tengo esas propiedades, entonces digo movie, el nombre de la película, date, la fecha, acá tengo otro nodo, otro vértice, que es una persona, ¿tá? Con otros datos, y fíjense que, o sea, acá está, bueno, está marcado, ¿no? Estos son los vértices, las aristas, y las propiedades son estos labels que puedo tener, tanto en los nodos como en las aristas, en donde puedo tener no solamente un label, sino algo estructurado de esta manera, ¿no? Como un conjunto de clave-valor. Bueno, y acá, por ejemplo, dice, podríamos realizar un recorrido en el grafo para encontrar todos los actores que han aparecido como coprotagonistas en una película protagonizada por Keanu Reeves. O sea, que yo recorriendo el grafo, si parto de este actor, recorriendo el grafo voy a poder encontrar a los coprotagonistas de esa película. Bueno, algunas bases de datos de grafos internamente son simplemente lo que se llama Key Value Stores, que es esto de clave valor, que además agregan el concepto de las relaciones entre los registros. Nuevamente, el modelo de datos es flexible, entonces podemos no declarar tipos de vértices y aristas. Fíjense una cosa que veíamos recién, que yo no hice hincapié, pero acá tenemos vértices que son personas, estos que están de naranjitas, y vértices que son películas. Y sin embargo, en un grafo, no importa, ¿no? No está distinguido como tipos para los vértices.
¿tá? Ni tipos para las aristas, que conectan cualquier cosa con cualquier cosa. O sea que nuevamente tenemos una gran flexibilidad en el esquema, no tenemos una cosa fija que dice, estas son personas, estas son películas. No, acá todo convive y tengo mucha libertad para definirlo y para manejarlo. Sí, la idea de tipo de vértice sería como el equivalente a las tablas, o tipo de arista sería el equivalente a las tablas en un modelo relacional, ¿no? Yo digo, bueno, hay vértices que son personas, bueno, eso sería la tabla en el modelo relacional. Bueno, y como les decía recién, facilita en general la exploración de datos, especialmente cuando las relaciones entre esos datos son tan significativas como los datos mismos. Bueno, otra cosa que se hace sobre estas bases de datos es todo lo que tiene que ver con los caminos, que eso me puede aportar mucho en determinados contextos, ¿no? Encontrar camino más corto y ese tipo de cosas. Bueno, Neo4j es la base de datos que les mencionaba recién, la más adoptada, tiene su propio lenguaje de consulta, ¿tá? Un lenguaje de consulta de grafos, Cypher, que cuando yo hago consultas con Cypher, lo que obtengo como resultado es, por ejemplo, un subgrafo, ¿no? Yo digo, bueno, como decíamos recién, bueno, creo que viene un ejemplo ahora. Pero como decíamos recién, todos los coprotagonistas de una película, entonces lo que me va a devolver es ese pedacito del grafo con esa información. Bueno, usa una sintaxis simple, parecida al SQL, optimizando los recorridos de los grafos, porque esta es la idea, ¿no? Bueno, y además, la forma en que hago la consulta, tengo que pensarla pensando en un grafo, ¿no? No la voy a pensar igual que como hago una consulta en SQL. Entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo. Esto sería un grafo que muestra todos los vértices relacionados con Keanu Reeves a 2 niveles. Ahí va, ese tipo de cosas puedo definir en la consulta. ¿Hasta qué nivel llego? O sea, porque cuando voy recorriendo un grafo podría recorrerlo hasta recorrerlo todo, o podría decir llegar hasta 1 o 2 niveles o algo así. Entonces acá, parte de Keanu Reeves recorre y saca las películas, lo que está en verde son las películas en donde actuó, y después de las películas accede a el resto de las personas que trabajaron en esas películas. Entonces, me devuelve, por ejemplo, como resultado de mi consulta, este subgrafo. Bueno, y hasta ahí llegamos entonces con las bases de datos no SQL. Acá tienen algunos links a bibliografía. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Cómo relacionamos esto, las bases de datos de grafos con el curso? Lo que les decía recién, hay algunos artículos ya sobre cómo hacer cubos sobre bases de datos que son grafos, y bueno, y ahí es decir, bueno, ¿cómo representaría acá, por ejemplo, lo que es el cubo, lo que son las relaciones, las jerarquías? Como que también da un contexto interesante para representar esas cosas, ¿no? Relacionando nodos y pensándolo de esa forma. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Bien, entonces ahora lo último que vamos a hacer es tomar el artículo. Acá tenemos el artículo que ustedes tuvieron que Discúlpame, tengo una contestar. pregunta. Sí, Con respecto a para la siguiente entrega, ¿no? La del diseño siguiendo sí. el artículo. ¿Qué es lo que deberíamos entregar, yo qué sé, como esquemas de las colecciones? No quedó muy claro de qué forman eso. Sí, buena pregunta. Está bien, porque eso no lo hemos especificado. Vamos a mirar un poquito el artículo para retomar esto y después les digo
vemos un poquito eso de cómo sería la mejor manera de entregarlo. ¿Tá? Bueno, este artículo, como habrán visto, lo que hace es, bueno, primero hay una introducción con trabajo relacionado, y es que empieza, esperen un poquito, acá, ahí está, en la sección 3 es que va a proponer cómo hacer para diseñar el Data Warehouse sobre modelo documental. Primero nos hace una definición previa sobre el modelo multidimensional, que es lo que nosotros estamos trabajando en el curso, y le pone nombres a cada una de las cosas para poder manejarlo después en su propuesta, ¿no? Esperen que... Ahí va. Voy a sacar un poco esto, porque si no, no puedo ver todo. Entonces, primero define todos los conceptos multidimensionales como dimensión, fact. Dentro de la dimensión pone los distintos atributos que formarían nuestras jerarquías, ¿tá? Define también el conjunto de jerarquías, acá que le llama H, y bueno, hace todas esas definiciones previas para poder después hacer su propuesta, ¿no? Bueno, define la fact y las M, que son las medidas, ¿tá? No sé si eso les generó dudas. Aprovechen, si quieren, a preguntarme si tienen alguna duda de lo que voy comentando del artículo. Después que se presenta el modelo multidimensional, ahí están, bueno, las definiciones generales sobre el modelo documental, ¿tá? Que es lo que estuvimos viendo hace un ratito, la notación, bueno, los dos puntos para separar la clave valor, los arrays, cómo se denotan los arrays, cómo se denotan un documento, que se separan por comas, etc. Hay un ejemplo. Y luego de todo esto viene la propuesta del artículo, ¿tá? El artículo propone 4 diferentes formas de representar el concepto, un cubo o el modelo multidimensional en estas bases de datos. No sé si alguien se anima, quiere comentar, por ejemplo, en los primeros modelos, el M0 y el M1, tenemos M0, M1, M2 y M3, M0 y M1 son parecidos, y M2 y M3 son parecidos. ¿Alguien se anima, quiere comentar sobre esto, cómo es? Porque es más interesante si lo comentamos un poco entre todos. A ver si estoy buscando se me fue el chat y no lo puedo recuperar. Acá. Ay, perdón, acá yo tenía una pregunta que no la vi hoy, Alexander, no sé si fue hace rato. Igual vos lo preguntaste. Perdón. Exacto. No puedo ver tiré todo. primero por ahí. Es No. complicadísimo para ver toda a la vez. Está bien. Bueno, ¿quién se anima? A ver, ¿alguien que quiera comentar? Los modelos del artículo, o lo que quieran, ¿no? ¿Les resultó difícil este artículo? ¿Lo pudieron entender bien? ¿Se quedaron con muchas dudas? En realidad, a ver, es importante que entiendan en profundidad esto, porque esto exacto es lo que van a hacer para el trabajo que tienen que entregar el jueves que viene. Así que vamos a aprovechar este rato para que no queden dudas o quede lo más claro posible. A ver. Los escucho. ¿Quién quiere hablar? Vamos, así se despiertan un poco. Sí, dale. Voy a iniciar nomás, ahí va un pedacito por lo menos que vi que yo los dividiría primero entre los que hacen join, llamémosle join, y no hacen join, digamos. Sería por ahí. Ahora, creo que hay mucho de práctico en esto, mucho de lo que hay abajo, como un pedacito hacia el artículo, que después hay optimizaciones, MongoDB, Sí.
entiendo Bueno, que pero pará. Vos dijiste, los dividirías entre los que hacen join y los que no hacen join. Bueno, pero ¿cuáles son? ¿Y cómo es eso de que hacen join y no hacen join? Explica un poquito más. ahí va. ¿Para qué no los tengo a mano? Capaz que leerlo. Creo que eran el M0 y el M1 los que eran, tenían todos los datos. Y, A ver, y dejar, yo ahí les estoy mostrando, pasa que, claro, hay que ver. voy a abrir, Sí, estoy buscando el mío mientras, porque dale. capaz que veo más. Así te puedes mover en el No, artículo. M0 flat, Ahí va. con todos los atributos, ahí va. ¿Qué es Ahí flat? A claramente, ver, sí. claro, ahí claramente tengo todo a mano cuando tengo que resolver una consulta que implica buscar lo que en un modelo de relacional sería de una tabla y otra tabla, acá podría ser de uno y otro documento, digamos. No tengo que hacer esa operación, porque tengo todo a mano el mismo documento. Entonces, al leer ese documento, ya tengo todos los atributos que vendrían a ser los atributos secundarios de otra tabla en el relacional. Exacto. Tengo todo en el mismo documento. Eso significa, por ejemplo, vieron que el ejemplo acá es de line order, o sea, tendríamos la fact sería la línea de una orden y la dimensión sería el cliente, ¿no? Customer. Entonces tenemos, o sea, en el ejemplo muy poquitos datos, ¿no? Pero el customer, esperen que me muevo a lo loco para todos lados. Del customer tenemos el nombre, vieron acá donde les estoy mostrando que CNAME, CCity y CNation Name son todos, tiene la C por customer, son todos los datos del cliente, ¿no? Entonces, es John, que vive en Roma, que está en Italia. Entonces, acá tendríamos toda la jerarquía, nombre, ciudad, país, y tenemos todo eso en el mismo documento junto con las cuestiones del hecho, ¿no? Que es el precio, la cantidad, y esta otra información. Ahí veo algo más interesante que no lo comenta el artículo, pero yo lo relacioné con lo que se dio en el curso, que es la historia de los atributos, digamos. Ahí tengo el valor que tenía el cliente, o sea, dónde vivía el cliente en ese momento, digamos. O sea, No creo que eso me tendría resuelve el problema que vimos del versionado y todo eso, porque automáticamente me queda versionado. claro, ¿Verdad? está bueno. Me quedaría morir, por supuesto, si me piden que modifique para atrás, ¿no? Que le modifique a todos les tengo que ir a buscar a modificar la dirección, ahí sí, en ese momento que me muero, pero en el otro caso, en el del versionado me gustó. Está bueno tu comentario, porque fíjense que eso, claro, para nosotros es una ventaja en este contexto de Data Warehouse, porque nos va quedando la historia con lo que había antes, en el momento cada vez. Pero, sin embargo, esta característica en general de las bases documentales para datos que no son de tipo análisis, así, de tipo Data Warehouse, es dramático, ¿no? Justamente por lo que vos decías recién, o sea, si yo tengo mis datos puestos de esta manera y repito todos los datos de cada persona en cada venta, por ejemplo, en este caso de clientes, y quiero un día, me cambian esos datos y quiero actualizar todo, me muero, ¿no? Son las grandes desventajas de esto. Esto es la idea de lo que hoy decíamos de embebido, ¿no? Tenemos embebido dentro de la fact esta de ventas, todos los datos del cliente. Bien, ese sería el modelo M0 entonces. Y otra cosa, una cosa que yo noté, que yo vi un poco de este artículo, que hay un lugar por ahí que dice, esto es como lo equivalente, o lo correspondiente en el desnormalizado de las bases relacionales. ¿A usted le parece que esto es equivalente al desnormalizado de las bases relacionales o hay una diferencia importante acá? Pablo. El tema creo que acá, o sea, el desnormalizado de las relacionales tiene la fact table y lo que están desnormalizadas son las dimensiones. Acá está todo junto, o sea, los hechos y dimensiones, todo en el mismo documento. Exactamente, a mí me chocó un poquito ese comentario en el artículo porque no es exactamente así, tal cual lo que vos decís, Pablo. Acá
en este formato, no solamente tengo desnormalizadas las dimensiones, tengo todo junto en el mismo documento, todas las dimensiones juntas, porque además este ejemplo es una sola dimensión. Pero si tuviera 3 más, va a estar todo acá, en el mismo documento, junto con las medidas. O sea, ¿tá? Es como Claro, que... es como que tuvieras un join extremo ya hecho, precalculado. Claro, todo el join es como que tuviera todo el cubo, ¿no? Achatado y todo junto metido. Ahí, en realidad todo el cubo no, en realidad cada documento sería cada cruzamiento del cubo, ¿no? Cada documento es cada cruzamiento, pero tendría todo en la misma colección, además, todo el cubo. Y cada cruzamiento con todas las dimensiones achatadas. ¿Tá? Ese es ese modelo entonces que ellos le llaman M0. En un lugar dice eso, de que es que es lo análogo al desnormalizado, y después en otro lugar igual hacen referencia, le llaman flat, que en realidad lo de flat es eso, ¿no? De que no es solo desnormalizado, está unido además ya con el cruzamiento del cubo, con las medidas. Bien, el M1, ¿qué diferencia tiene con el M0? A ver, ¿quién quiere comentar eso? Vamos a poner acá el ejemplo, el mismo ejemplo. ¿Qué diferencia tendría el M1 con el M0? Francisco. Que usa documentos, o sea, más o menos lo mismo, tiene como que todo en la misma, como todo, se puede decir como todo junto, pero usa documentos anidados como para agrupar los distintos conceptos. Perfecto. Esa es la diferencia. En realidad es casi lo mismo, porque está todo en el mismo documento, igual que hoy, nada más que tiene un puntito más de estructuración ahí adentro. ¿Tá? En vez de tenerlo, como veíamos recién, toda lo bestia, que si tengo 3 dimensiones más va a estar todo junto ahí, acá tenemos una estructura adentro que es, bueno, de cada cosa la separo como un documento, por ejemplo, line order, y es un documento embebido, customer, y es un documento embebido, y si siguiera teniendo más dimensiones, estaría cada uno como un documento embebido. Entonces tiene un poquito más de estructuración, como dice ahí, que en definitiva es más metadata, ¿no? Es más o menos lo mismo, tiene todo junto, pero con más metadatos. ¿Tá? Bueno, esos son los modelos M0 y M1. Después vienen los modelos M2 y M3. ¿Qué característica tendrían esos modelos? A ver, ¿quién se anima? ¿Sara? Hola, Sí, buenos días. buen día. Me parece que este sería como el más parecido a lo que son los relacionales, ¿no? Porque tenés en colecciones distintas lo que podrían llegar a ser tablas distintas, análogo a lo relacional, y ahí tiene la desventaja de que tenés que hacer los joins. Sí, y además ahí va, tiene colecciones distintas, y viste cómo implementa eso de la relación entre los... O sea, yo Tenés tengo la claves dimensión por foráneas separado, ahí va, a las colecciones esas. claro, es la Y a misma los, idea de las claves foráneas. Perfecto. Y ¿sabes? No sé si querías decir algo más. no. Está, porque después está este es el M2, Ujú. está, el M3, ¿qué diferencia tendría con este? No sé si querés contar vos Sí, o... que guardás todo en la misma dimensión, digamos. En la misma colección. Ahí va, Me confundí ahí con el término. sí, perfecto. O sea, que ahí el M2 y el M3 son iguales en el sentido de que ya no tengo en un mismo documento, o sea, la gran diferencia son los documentos, ¿no? O sea, yo acá Sí. tengo un documento por separado para las FACT, digamos, con sus medidas, y por separado para cada dimensión voy a tener otro documento. Pero además, o sea, esa es la mayor diferencia con el M0 y el M1, y lo que decías vos es que usan claves foráneas. Pero además la diferencia entre el M2 y el M3
es lo que vos dijiste de las colecciones, ¿no? O sea, y ahí explotas bien la idea de que puedes tener esquemas totalmente distintos, porque la misma colección está guardando como que dos entidades que no tienen nada que ver. Eso sería en el M3. A ver, para Sí, en que- el último, claro. Claro, exactamente. Ahí está esa idea que puede resultarnos tan rara de que ahí voy, en la misma colección, todo eso, acá vieron que hacen como un abuso de notación y ponen el pertenece a colección tal, eso no es parte de la sintaxis del JSON, ¿no? Pertenece a CF, pertenece a CF, que están diciendo que esto está dentro de la misma colección. Y sí, Sara, estoy de acuerdo, lo que vos decís, cosas que nada que ver dentro de la misma colección. Tengo una pregunta, Sí. un poco sobre el laboratorio. Mm. Para el requerimiento 2, nosotros vamos a implementarlo así, usaremos Mongo para eso. No, lo que van a hacer, nosotros no pudimos encontrar, capaz que si alguno de ustedes lo resuelve, genial, cuéntenos si lo vemos, no pudimos resolver el tema de la conectividad con herramientas libres, gratuitas, entre Mongo y, por ejemplo, Tableau o Saiku, ¿tá? Se puede, pero en las versiones pagas, o bueno, con determinadas complicaciones. Entonces, como no pudimos resolver esa conexión, lo que sí pudimos es, por ejemplo, vimos que Tableau puede consultar archivos JSON. ¿Tá? Entonces, no tenemos resuelta la conectividad Tableau-Mongo, pero sí es muy fácil hacer Tableau JSON. Así que está bueno si ustedes tienen MongoDB instalado, pueden probarlo, levantar los datos ahí, pero para usar a efectos del proyecto, poder consultarlos y con Tableau y hacer análisis OLAP, lo que van a hacer es directo sobre el archivo JSON. ¿Me explico? O sea que en principio Mongo no usaríamos y lo que tenemos que hacer es pasar los datos a formato JSON, los datos que tenemos. Para la próxima entrega tienen que justamente decir cómo va. A ver, para la próxima entrega es teórica, ¿no? Tienen que decir, ahora vemos bien qué entregan, pero tienen que decir cómo lo van a diseñar, ¿tá? Que en definitiva es estos modelos que estamos comentando acá, algunas de estas estrategias. Eso es para Elegimos la el que próxima más entrega. nos guste y lo hacemos. Y para para las siguientes etapas, ahí sí que viene la implementación, entonces ahí lo que tiene que hacer es lo que vos preguntabas recién, van a tener que cargar en archivos JSON, ¿tá? Que con el Kettle también, usando Kettle, que es la misma herramienta que usan para cargar la base relacional, también sirve para cargar el formato JSON, ¿tá? Y después trabajar con eso cargado así. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Sí. Una preguntita sobre eso. Y ahí tendríamos que cargar, por ejemplo, los proveedores, ¿no? A formato JSON. Van a tener que cargar, sí, todo lo que necesitan para el cubo en JSON. A ese cubo de oferentes, ¿no? Todo lo que necesitan para el cubo de oferentes, sí, proveedores también lo van a necesitar. ¿Sí? Bien. Bueno, sí. No sé, perdón, te interrumpo a cada rato. No, dale. Qué horrible. No, que viste que en las fuentes que nos dan ustedes hay solo proveedores que tienen root. En las fuentes, como que solo... Ah, sí. Sí, pero en las bases de datos compras que tienen adjudicaciones, hay oferentes que no están solo con root y pueden estar con otro tipo de documento. O sea, nos convendrá a nosotros fusionar esas dos cosas, ¿no? Claro, ustedes ahí tienen que tomar alguna decisión. Esto en realidad les contesto más en general. Cuando encuentran problemas de cosas que están mal o que no encuentran el correspondiente o lo que sea, ahí son como problemas de calidad de datos, en realidad, donde ustedes tienen que tomar decisiones y decir, bueno, por ejemplo, estos los filtro, no los pongo, o los corrijo. Ahí nosotros nos gusta dejarles como la libertad de decidir manejar los datos de alguna manera como ustedes prefieran y como les resulte
más interesante o mejor hacer. Flavia, si querés agregar algo. No me he dado escuchamos. cuenta que estaba silenciada. No, lo mismo que decís tú, eso. Ustedes vean, elijan ahí el modelo que más les gusta y lo implementan. De todas formas, la idea es, como habíamos hecho vamos a hacer con el diseño lógico relacional, es nosotros le vamos a publicar una solución. La idea es que después sigan trabajando sobre esa solución que nosotros les presentamos. Más allá de que ustedes ahora implementen para lo que van a entregar la opción que más les guste. Claro, pero con respecto a los datos que traigan errores, ese tipo de cosas. Ah, no, no, y esa eso preguntada por los sí. proveedores que no Sí, están no, bien. eso también. Eso, no sé si vos me lo planteaste, pero yo me lo había planteado a alguien, no me acuerdo quién fue. Y lo mismo, que ustedes planteen como problemas de calidad. De hecho, nosotros le pusimos en la letra que había como una pequeña sección en la que ustedes podían hacer el análisis de los problemas de calidad que se habían encontrado en el momento de la carga y cómo los habían resuelto. Y esa es la sección donde ustedes podrían hacer el análisis y contarnos cómo resolvieron y qué decisiones tomaron respecto a ese tipo de cosas que están como inconsistentes. Ahí va. Se van a encontrar con más Sí, hay cosas, bastante. obviamente, ¿no? Sí, hay varias cositas ahí que van a tener que Sí, ahí lo que más resolver. nos importa que expliquen, que digan, Claro. ¿no? Bueno, decidimos filtrar tales casos o corregir de tal manera, que lo digan, es lo importante. No es que haya una decisión que esté bien y otra que esté mal, esa en general Exacto. para nosotros está bien, siempre y cuando esté claro qué están haciendo y por qué. A veces puede pasar que tienen muchísimos datos que cumplen con una cosa que está errónea, y capaz que ahí no es lo mejor desecharlos porque son muchos datos. Si son muchos datos, capaz que la opción es otra, pero está bueno que ustedes hagan el análisis. Capaz que tuvieron un problema grande y no pudieron seguir, es mejor, como dice Adriana, que reporten y diga, bueno, sabemos que no es la mejor opción deshacernos de estos datos porque son muchos, pero para las pruebas capaz que lo mejor hubiese sido hacer tal otra cosa. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas. Generalmente cuando son 1, 2 o 3 datos, que ahí sí no pasa nada y no afecta el análisis de los datos, desecharlos. Pero si ustedes reportan todo y dicen todo, está bueno, porque nosotros sabemos cómo fueron pensando todo el desarrollo del proyecto. Y si hubo cosas que no pudieron resolver, igual plantean cómo podría haber sido resuelto. Bien. Después, 2 cositas más quisiera comentar. No sé cómo estamos de hora. Y 20, Ya y estamos ahí. 25. 2 cositas más. Una, sobre la entrega que nos preguntaron al principio, y la otra es, empiezo mejor por la otra y dejamos la entrega para el final. No, les quería decir que acá, que tienen estas 4 opciones de modelos, también puede estar bueno que ustedes prueben, o sea, esta parte del laboratorio, de la parte documental, es bien de, ¿cómo les diría?, de investigaciones, la idea es poder probar, es algo nuevo, es nuevo también para nosotras, no es que tenemos una decisión de, a lo mejor es hacerlo así o así, Claro. realmente no hay. Si se fijan, ahora, bueno, no da el tiempo para mirar más en detalle, pero en el artículo ustedes deben haber visto que en las conclusiones, en toda la parte de experimentación, no hay conclusiones súper fuertes de esto es mejor, esto es peor. Les quiero mostrar, porque increíblemente este artículo está muy bien, pero con Flavia descubrimos que hay un error. Y eso Lo descubrí, un par de estudiantes ya me mandaron ese error, lo vieron. Sí. Supongo que lo vio más gente y se dieron cuenta, ¿no? Pero acá lo tengo marcado en amarillo, fíjense que les estoy mostrando, el error, está dicho al revés, acá cuando dice que el modelo M0 y M1 ocupa 4 veces menos espacio que el M2 y M3, y después acá lo dice al revés. Ya cuando uno lee esto dice, qué raro, ¿cómo que ocupa menos? claro, Y realmente está todo al lo que revés. explica y después dice lo contrario. Está al revés, o sea que acá sería
4 veces más espacio y no menos espacio. ¿Tá? Bueno, y si se fijan toda esta parte de experimentación, el artículo habla de dos cosas, de cuánto trabajo da cargar, o sea, cómo es de lo que tiene que ver con lo que ocupa en espacio todos los datos, y después la eficiencia en lo que es las consultas. Y hace discusiones que está re bueno, re interesante, pero no hay conclusiones así súper, porque además depende de qué consultas haga, si está filtrando, si no está filtrando, etc. Entonces no hay conclusiones súper fuertes de tal modelo o estrategia es mejor que tal otro. Entonces, lo que les quiero decir es que aprovechen esta parte del laboratorio, para nosotras tiene un sentido exploratorio, probar cosas. Si ustedes, por ejemplo, pueden probar más de una opción, estaría buenísimo, pero está, por supuesto que todo tiene que ver con también que les dé el tiempo, o sea, los tiempos que tengan claro. para hacer las cosas, ¿no? Pero lo que sí les quiero decir, dar esa libertad, que esta parte sobre todo la manejen con mucha libertad, porque es el objetivo en el curso de esta parte es explorar, ¿tá? Básicamente ver qué pasa. Después también cuando venga la parte de usarlo, cargarlo y usarlo desde el frontend, explorar, ver cómo se comporta, cómo funciona, porque realmente nosotras no tenemos tampoco experiencia con esto, y la idea es que ese es el objetivo, ver cómo funciona, Ver qué resultados tenemos cómo también en análisis. resulta, que ustedes nos cuenten después, tipo, con esta consulta es imposible de hacer, o comparen, ¿no? Cómo se comporta el cubo relacional con el cubo documental, y nos cuenten, bueno, lo que puedan en el propio documento, y lo que no puedan nos cuentan cuando hagan la defensa. La presentación. Pero bueno, ese es el objetivo de esta parte, tómenlo así, es bien exploratorio, es interesante, fíjense que es algo que realmente está muy poco explorado, y en la industria nadie lo está haciendo todavía, yo no sé, hay muy poco de esto, así que aprovechemos a este pedacito del curso para que sea más así. Bueno, y por último, ahora sí llegué, ¿qué tienen que entregar? No sé, Flavia, si vos querés decirles, No, lo que les decía hoy, ¿lo he dicho? que enganché hoy cuando vos me preguntaste, que la idea es que ellos analicen, porque cuál de los modelos que proponen los autores acá les parece más interesante, pues eso está bueno también, ver qué les parece más interesante a ellos, ¿no? ¿Por qué? Si quieren hacer ahí como una breve descripción de por qué eligen esto. Eso creo que es lo más rico, ¿no? Porque capaz que plasmarlo y ya está. Lo que más nos interesa es ver como un pequeño análisis de ustedes de por qué eligieron ese modelo, ¿no? Eso puede Pero estar en muy bueno. cuanto, creo que la pregunta venía más por el lado en cuanto al formato, o sea, ¿cómo hacen? Porque el claro, formato, acá y no mira, tienen un esquema, no es como en la base relacional que no. tienen el esquema. No, yo lo haría, o sea, lo que yo les voy a presentar a ellos, y se me ocurre, es siguiendo más o menos lo que tú presentabas recién en las diapositivas, ¿no? Ese formato, porque no hay nada nada estandarizado, ¿no? O sea, Con ejemplos, toman, supónganse, exacto. 2 ejemplos de datos reales que tienen, o sea, sí, reales, o bueno, sí, lo mejor Sí, que pueden saquen tomar de datos de la fuente, de la sí. adjudicación, ¿no? Y de las cosas, ahí va, y Porque ya. eso no les va a implicar nada, es solamente abrir las fuentes, bichar algún dato, hacer como todo ahí el recorrido y presentar así, con un par ya es más que suficiente. Porque en Es realidad, solamente, acá hay vieron que este artículo tiene una forma de mostrar el esquema, ¿no? Cuando nos muestra sí. así, esto que está en el cuadrito, es el esquema de alguna manera. Nos dice, bueno, tengo un documento con identificar las medidas, y después tengo, o sea, podrían hacer una anotación de ese tipo si les queda cómodo, pero no hay ningún pedido, o sea, no les pedimos nada en particular. No, Lo porque, importante es que quede claro cómo va a hacer claro, ese formato JSON, digamos. ¿Cómo van a exacto. guardar los datos? Si lo quieren incluir, como ese esquemita está bueno, pero no es, como decías vos, ¿no? Como es, exacto, como decías vos, como es como exploratorio, es más que nada para fijar las ideas y a ustedes les termine de quedar claro, y cómo es esto, ¿no? Ustedes eligen ahí, plasman con un par Y de también estaría bueno si nos ejemplos y está. dicen a cuál corresponde, eso también facilita después para la corrección,
¿A cuál corresponde del artículo? ¿Al M0, al M1, al M2? Ah, no, eso sí, claro, sí, sí, Que, sí. que Sí, porque sea si lo eligen ahí después. explícito, queda más claro. Sí. Creo que el informe arrancaría así, el diseño lógico para el requerimiento 2 correspondiente al modelo tanto. Ahí va. ¿Queda claro lo que tienen que hacer entonces para la próxima entrega? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como siempre, sobre la marcha, mientras pasan los días hasta que ustedes se entreguen, van preguntando, así no se trancan con nada. Lo vamos a ir haciendo juntos prácticamente, así que va a estar bueno. Creo que va a ser interesante esta parte. Sin duda. Mm. Bueno, ¿no hay preguntas entonces? Bueno, en la próxima clase vamos a hacer la puesta en común de la entrega de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre Kettle y la siguiente parte que viene, junto con esta parte de esta entrega del requerimiento 2 que les decía hoy, que es empezar con la carga también. Así que bueno, y haremos también básicamente clase de consulta sobre esta siguiente entrega. ¿Está? Bueno, gente, si no hay más preguntas, si todos quedaron inscriptos en la lista, entonces nos liberamos y nos Hasta el vemos jueves. el jueves. Un